Antes de iniciar este tema, debemos abarcar qué es una instalación eléctrica. Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, entre otros. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. En instalaciones eléctricas existen tres tipos según su tensión. La primera de ellas son las instalaciones de alta y media tensión. Son aquellas en las que la diferencia de potencial entre dos conductores es superior a 1000 voltios o 1 kilovoltio. Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las pérdidas por efecto Joule, calentamiento de los conductores, que en ocasiones emplean instalaciones de alta tensión con bajas potencias para aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por ejemplo los carteles de neón. En segundo lugar tenemos las instalaciones de baja tensión. Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, las diferencias de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 1000 voltios, pero superior a los 24 voltios. Por último están las instalaciones de muy baja tensión. Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial máximo entre dos conductores es inferior a 24 voltios. Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran seguridad de utilización. Además, la muy baja tensión es mala para el uso de artefactos muy grandes en cuanto a potencia, por lo cual se quema el circuito si es de muy baja tensión. En toda instalación industrial o casera existen tomacorrientes, lo cual es muy importante saber que los tomacorrientes deben estar a una altura adecuada al nivel del piso. La altura recomendada de las cajas de tomacorrientes de pared es de aproximadamente de 30 a 45 centímetros, desde la parte superior del piso hasta la parte inferior de la caja del tomacorriente. Esto principalmente por temas de seguridad. Fusibles. Un fusible es un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda cuando la intensidad de corriente supere un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación, con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros elementos. El fusible eléctrico, denominado inicialmente aparato de energía, para protección contra sobrecarga de corriente eléctrica por fusión, es el dispositivo más antiguo de protección contra posibles fallos en circuitos eléctricos. Los fusibles pueden clasificarse empleando diversas características constructivas u operativas, existiendo numerosos antecedentes con distintos criterios. En cuanto a tipos de fusibles, se pueden clasificar según su tamaño, como cartuchos cilíndricos, fusibles tipo D, fusibles tipo D0, entre otros, o según la clase de servicio. Los fusibles vienen designados mediante dos letras. La primera nos indica la función que va a desempeñar y la segunda el objeto a proteger. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generada de ellos. La denominada interacción electromagnética por carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo normal, la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. La densidad de la carga eléctrica se le llama así a la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud
área o volumen, que se encuentra sobre una línea, una superficie o una región en el espacio respectivamente. Por lo tanto, se distingue en estos tres tipos de densidad de carga. Se representarían con las letras griegas lambda para densidad de carga lineal, sigma para densidad de carga superficial y ρ para densidad de carga volumétrica. Se distinguen tres tipos de densidad de carga eléctrica: lineal, superficial y volumétrica. Diseño de una instalación eléctrica. Para realizar una instalación eléctrica es necesario realizar la selección y dimensionamiento de los conductores que intervienen en una instalación eléctrica. Los principales elementos constructivos son tres componentes: el conductor metálico, el aislamiento y la cubierta exterior. Los cables de media tensión comienzan de 2000 hasta 5000 volts, que es la corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente, bajo las condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. El término capacidad de conducción de corriente se cambió por ampacidad. Limitación por temperatura. Para circuitos de hasta 100 amperes o conductores de tamaños de 14 AWG hasta 1 AWG es de 60 centígrados. Para circuitos mayores a 100 amperes o conductores de tamaños de 1 AWG es igual a 75 grados centígrados. Se permite utilizar conductores con temperatura nominal mayor cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o corrección por ampacidad. Esto equivale a 90 grados centígrados. Los siguientes puntos son muy importantes a tomar. Los sistemas industriales se diseñan con un voltaje de 480 volts y más. Todo sistema eléctrico empieza con una carga inicial. El tamaño mínimo del conductor del circuito alimentador es muy importante tomarlo en cuenta. Calcular los elementos de protección y no olvidar la capacidad interruptiva debe ser mayor que el cortocircuito. Los elementos de protección deberán estar coordinados con los otros elementos del sistema y también aplicar los factores de demanda al sistema completo para la determinación del equipo principal transformador. En cualquier instalación eléctrica, ya sea industrial o incluso local, es muy importante el siguiente punto, y ese es la puesta a tierra. Para ello, he insertado el siguiente video en el cual explica qué es y para qué sirve una puesta a tierra. La puesta a tierra, también llamada en algunos lugares tierra física, es una parte de la instalación eléctrica que no está pensada para hacer que los aparatos funcionen mejor. Está pensada para proteger a las personas, y en menor medida también a los aparatos, en caso de que haya un fallo eléctrico en la instalación. Así que, si no hay puesta a tierra o está mal hecha, no notaremos ninguna diferencia durante años, pero en el momento en el que haya un fallo eléctrico, estaremos en serio peligro de morir electrocutados. El principio de funcionamiento de la puesta a tierra es lo que en circuitos llamamos un divisor de corriente. Esto es, dicho con palabras, que cuando la electricidad tiene varios caminos por los que moverse, la corriente eléctrica se va por el mejor de esos caminos. Así que, si tocamos una parte metálica que accidentalmente se ha puesto en tensión, como puede ser la carcasa de una lavadora que se ha estropeado, y esa carcasa está correctamente puesta a tierra, la corriente eléctrica se irá por el cable de tierra y no atravesará nuestro cuerpo. Pero ojo, el divisor de corriente nos demuestra que no toda la corriente se irá por el mejor camino. La corriente se divide por los dos caminos. La mayor parte de la corriente se irá por el mejor camino, la puesta a tierra, y una parte pequeña por el camino malo, el cuerpo de la víctima. Para asegurarnos de que la corriente que atraviesa a la víctima no sea peligrosa, hay que calcular el valor total de la puesta a tierra, incluyendo todas sus partes. Si el que hizo la instalación usó cables demasiado finos o demasiado largos, o usó una pica de tierra de un material que se oxida,
o hizo mal las conexiones, o cualquier otra cosa, alguien podría morir electrocutado. Por esto es tan importante que en la instalación eléctrica solo meta mano personal cualificado. La primera ley de la electricidad no debería de ser la ley de Ohm. Debería ser, si no sabes, no toques. Las partes principales de la puesta a tierra o tierra física son la toma de tierra, que es la pieza conductora que va enterrada en el suelo, encargada de hacer que la corriente eléctrica de falla se difunda en el terreno. Suelen ser picas de tierra, es decir, unas varillas conductoras de 1,5 metros que se clavan en el suelo, pero en realidad también pueden ser placas, pletinas, conductores desnudos, en cada país lo que deje el reglamento. Después tenemos el borne principal de tierra, que es una pieza de metal que engancha la toma de tierra con un cable de tierra. Luego están las masas, las canalizaciones, es decir, todas las partes metálicas de una instalación que no deben llevar tensión, como las carcasas de los electrodomésticos, las cañerías o incluso una barandilla metálica. Por último están los cables de tierra, que se diferencian de los demás cables de la instalación porque tienen un aislante pintado de color verde y amarillo. Como este cable no tiene nada que ver con los otros cables de la instalación, se le pone ese color tan llamativo para que nadie los confunda. En realidad el cable de tierra recibe un nombre distinto dependiendo de qué cosa se esté conectando. Si conecta una cañería con una masa, recibe un nombre. Si conecta la toma de tierra con el borne principal de tierra, recibe otro. No pongo aquí los nombres porque imagino que en cada país habrá nombres distintos. Para acabar, quiero explicaros que la puesta a tierra está muy relacionada con otro elemento de protección, que es el diferencial. Cuando hay una corriente que se está yendo a tierra, el diferencial debería saltar y dejarnos sin electricidad. El diferencial es el aparato de protección que tiene un botoncito en el que suele poner la palabra test. Hay personas que cuando se quedan sin electricidad se ponen nerviosas y meten mano en la instalación sin saber lo que hacen. Y empiezan a desconectar cosas, y cuando desconectan la toma de tierra y el diferencial deja de saltar, dicen «Ya está, funciona». Lo que están haciendo es forzar a la instalación a funcionar cuando hay un fallo peligroso. Cuando alguien toque el aparato que está causando la derivación a tierra, se electrocutará. En esa situación, si el que toca el aparato peligroso es un adulto, solo se llevará un susto doloroso, porque el diferencial cortará la corriente a tiempo. ¿Qué pasaría si además hubiera hecho la otra cosa que hacen las personas para recuperar la corriente eléctrica, que es puentear el diferencial? Pues pasaría que la electrocución sería mortal. Si quieres ayudarme a hacer más vídeos como este, no olvides suscribirte y ver más vídeos de mi canal. Ayuda mucho. Para concluir esta presentación, mencionaré las formas ideales para una buena instalación eléctrica. En primer lugar, hay que revisar periódicamente la instalación eléctrica de hogar o de la industria. De esta manera se podrá encontrar a tiempo conexiones en mal estado, interruptores defectuosos que evitarán posibles accidentes. Evitar la sobrecarga de la instalación. No sobrecargar la instalación eléctrica con contactos múltiples ni con el uso de aparatos que están conectados en un mismo tomacorriente. Los empates o uniones deben ser firmes, recubiertos con estaño y vinil adhesivo. Instalar una conexión a tierra. Como en el video previamente mostrado, una conexión a tierra es un punto clave para cualquier instalación eléctrica. Instalar también un interruptor principal. Utilizar un interruptor principal de cuchillas tipo porcelana de 2 polos 100 amperios. La colocación de fusibles de mayor capacidad debe ser consultada con un técnico. La caja de disyuntores debe ser una caja de disyuntores o interruptores termomagnéticos. Y por último, la instalación debe hacerse preferiblemente con tubos conduit PVC o sobre aisladores adecuados, a distancias no mayores a 1.35 metros. Con esto concluye esta presentación. Soy José Manuel Zelaya, gracias por tu atención.